Seguimos. Están viendo la presentación, ¿no? Sí, se ve. Sí. A ver, discúlpenme un segundito, voy a cerrar la puerta y vengo. Bueno, acá estoy de vuelta. Bueno, esta diapositiva lo que está marcando, digamos, es las propiedades petrofísicas que vamos a evaluar, que son la porosidad, la saturación de fluido y permeabilidad. Entonces, lo que vamos a ver van a ser todos los flujos de trabajo correspondientes a cómo se evalúan estas propiedades. En esta diapositiva lo que estoy presentando, digamos, cuáles son las escalas de trabajo y cuáles son las disciplinas que tienen participación en este tipo de trabajos. Y acá lo que se destaca es nuevamente la integración de toda la información geocientífica, y que estos datos tienen diferentes orígenes, o sea, son de diferentes justamente orígenes, lugares de los cuales se obtienen y formas, y estos datos pueden ser cualitativos, cuantitativos, y a su vez tienen diferentes escalas de medición. Entonces, cuando uno habla, digamos, de integrar toda la información geocientífica y que cada disciplina la va a ir incorporando de la manera adecuada, el desafío es justamente ese, es poder, digamos, integrar esta información que tiene diferentes orígenes y que a su vez algunos son cualitativos y otros son cuantitativos, y a su vez tienen diferentes escalas de información. Entonces, lo que vemos acá, en este esquema, son las diferentes escalas de medición y la resolución relativa que tienen esta información para los estudios de caracterización. Entonces, lo que vemos acá son las diferentes disciplinas que prácticamente tienen injerencia en este tipo de estudios. Entonces vemos que está obviamente la geología, está la ingeniería de reservorios, está la geofísica, está la petrofísica, está la ingeniería de producción, y está la construcción de pozos. La construcción de pozos es la manera de colocar lo que es perforación y terminación de pozos. Entonces, dentro de este esquema tenemos diferentes tipos de estudios que tienen relacionados con la escala de medición. Entonces tenemos una escala patrón media, que es el metro, y vamos a tener, si nos movemos hacia la derecha, menor escala de resolución, o sea, vamos a tener la escala de hasta el kilómetro, y si nos movemos hacia la izquierda, vamos a tener una mayor escala de resolución. Entonces, dentro de los estudios que tienen una menor resolución, están los estudios de cuenca, que se llaman, que están directamente relacionados con la geología, que son aquellos estudios, digamos, regionales. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con justamente los estudios regionales, que son puramente geológicos, en de poder encontrar, en el primer punto, las diferentes cuencas sedimentarias, que son las que a priori son las que van a tener las chances de producir o tener hidrocarburos. Entonces, en este mapa de la Argentina, nosotros vemos todas las cuencas sedimentarias que existen, y en amarillo están de esas cuencas sedimentarias las cuencas productivas, que son las cuencas del noroeste, la cuyana, la neuquina, la del Golfo San Jorge y la cuenca austral. Y todas estas que están en marrón son cuencas que, si bien son sedimentarias, no son productivas. Dentro de lo que es el sistema petrolero, posiblemente algunas no hayan, o no tienen roca madre, o no tienen trampa,
o no tienen roca reservorio, bueno, por lo que sea. Entonces, los estudios que se hacen se hacen a esta escala, o sea, a la escala de la cuenca en general total, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, un mapa de la cuenca neuquina, donde podemos ver, por ejemplo, acá una distribución de sedimentos a escala regional. Por ejemplo, regionalmente vamos a tener, voy a cambiar, o tenemos este otro mapa de la cuenca neuquina, también es un mapa regional. Entonces vamos a tener un contexto determinado acá en el área de la dorsal, otro contexto acá diferente en el área de la plataforma, otro contexto diferente acá en la zona de la faja plegada, del engolfamiento. O sea, esos son estudios que se hacen a gran escala y tienen que ver principalmente con la geología como disciplina. Luego tenemos los estudios que tienen que ver con las superficies sísmicas. Acá ya tienen injerencia directa los geólogos, o la disciplina de la geología y la disciplina de la geofísica. Están pintadas en amarillo y en verde, acá están identificadas cada una de las disciplinas. Entonces lo que podemos ver acá es que estas superficies sísmicas son las que se interpretan a partir de un registro sísmico. Entonces cuando vemos acá, me voy a adelantar un poquito. Entonces esta es una superficie sísmica clásica, es un corte. Entonces fíjense, acá tenemos un mapa con una dirección de un corte. Acá tenemos unos pozos, entonces que vamos del noroeste al noreste. Entonces acá vemos el corte de las superficies sísmicas. Entonces se tiene una escala de resolución baja, porque en esta sísmica, por ejemplo, este horizonte posiblemente esté involucrando, no sé, 20 o 25 metros. Dentro de 20 o 25 metros nosotros podemos tener muchas cosas. Podemos tener arenas, podemos tener secuencia arena-arcilla, podemos tener muchas cosas. Entonces, por eso, no tiene una alta resolución, pero sí tiene la resolución adecuada, por ejemplo, para ver algún límite de facies, alguna estructura que tenga que ver con alguna falla, estamos viendo pozos perforados, etc. Y si vuelvo para atrás, lo que vemos acá son afloramientos, por ejemplo, el corte de una ruta, que tienen prácticamente la misma escala de la superficie sísmica que es un método indirecto. Pero acá lo estamos mirando, ¿no? O sea, fíjense los bloques, cómo se van viendo, las diferentes estratos, cómo se van viendo a esta escala. Acá tenemos dos personas para tener una escala. Acá tenemos otro esquema parecido, son afloramientos que se asemejan a aquellas superficies sísmicas. Con esa escala, digamos, acá hay otra, donde no tiene mayor resolución. Si yo quiero ver realmente si esto tiene porosidad, baja, alta, si puede tener hidrocarburos, yo me tendría que acercar. Pero sí me sirve para ver los límites más grandes e importantes. Siguiendo con la resolución, bueno, tenemos los ensayos de pozo. Antes de llegar a los ensayos de pozo, podemos tener también ensayos de presión y trazadores, que tienen, digamos, el BCP es una escala más parecida a la superficie sísmica. El BCP es el registro sísmico de pozo, que es el que sirve para obtener, por ejemplo, leyes de velocidad en un pozo, para poder ajustar o crear leyes para transformar la superficie sísmica que está dada en tiempo, llevarla a profundidad en metros o en pies. Y los ensayos de pozos tienen que ver con una escala un poquito mayor al metro, porque tienen que ver con el intervalo analizado. O sea, por ejemplo, una capa que está punzada, supongamos que son estos 10 metros que están acá, es el resultado de la interacción de la productividad de todos los fluidos de todos esos 10 metros, sin entrar a ver qué pasa en detalle en cada uno de esos. El siguiente paso es la escala de los perfiles de pozo. Los perfiles de pozos son la escala en la cual nosotros vamos a trabajar.
El perfil de pozo es la escala de trabajo en el cual va a confluir tanto los resultados de menor resolución como los resultados de mayor resolución. En realidad, lo que quiero decir con todo esto es que el perfil de pozo es el que va a concentrar todos aquellos elementos cualitativos y cuantitativos de todos estos diferentes orígenes de información, tanto geológicos, sísmicos, como de detalle que vamos a ver ahora con la corona, y lo vamos a sintetizar en los perfiles de pozo. ¿De qué manera? Calculando su porosidad, calculando su saturación de fluido, calculando su permeabilidad, etc. ¿Cómo es el perfil de pozo? Este es un ejemplo de un perfil de pozo. No sé si ustedes están familiarizados han visto perfiles de pozo en alguna de las materias. ¿Han visto ya perfiles de pozo en alguna materia? Sí, vimos un poco con Silvia Sí. en geología del petróleo. Después vimos un poco en perforación 2, en terminación 1. Y no me acuerdo en qué otra materia, pero más o menos vimos algo. O sea, lo básico. Está bien, perfecto. Fíjense, este es un pozo cualquiera en donde tenemos una de las maneras de presentar los perfiles es ir colocando de izquierda a derecha. En la izquierda, estos bloques se denominan tracks, ¿sí? Entonces, el primer track de la izquierda generalmente van lo que nosotros llamamos los perfiles de correlación o litológicos. Entonces acá tenemos esta curva verde, es un gamma ray, y la curva roja es un SP. Y también se suele colocar el caliper, que es esta línea punteada que está acá. Luego en el segundo, bueno, acá está la profundidad. Luego en este track están puestas las resistividades. Y luego está puesto un perfil sónico, esta curva que está azul. O sea, que de izquierda a derecha nosotros vamos poniendo los registros, o sea, lo que tenemos registrado. Y a partir de acá hacia la derecha, todo este color hinche, son nuestros datos interpretados. Entonces esta curva azul tiene que ver con la saturación de agua calculada, con perfiles. Acá tiene que ver con la porosidad, esta envolvente roja, y los puntos verdes es la porosidad que hemos obtenido en la corona. Esta envolvente verde es el volumen de arcilla, que vamos a ver para qué sirve, que nosotros calculamos con perfiles. Acá está otra vez la porosidad, la otra escala. Y acá están las permeabilidades, calculadas con los puntos azules, la permeabilidad medida en el laboratorio. O sea que esta escala, que está en el orden del metro, ¿sí? Bueno, acá está en una escala diferente, estos son 50 metros, debe ser 1 en 1000, es el lugar donde como les decía, se compendia, se concentran todos los estudios. Fíjense que acá hay estudios de laboratorio y hay estudios de perfiles. Este es otro ejemplo. Ustedes lo que van a ir haciendo con todos estos sucesivos ejemplos, van a ir empezando a entender cada una de estas curvas, en cada uno de estos registros y empezar a hacer los cálculos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá como está marcado un contacto agua-petróleo. Y en este último ejemplo, siempre lo mismo, ¿no? A la izquierda curvas registradas y a partir de acá, estas también son registradas y a partir de acá serían curvas interpretadas. Saturación de agua, porosidades, volumen de arcillas, permeabilidades. Entonces, en los perfiles de pozo es donde se concentra, se compendia todos los diferentes tipos de información, porque sobre los perfiles de pozo es donde nosotros vamos a hacer nuestros cálculos de porosidad, saturación, permeabilidad. Vamos a calcular nuestros espesores útiles en cada uno de los pozos, en los cuales, digamos, lo vamos a integrar con todo el campo cuando determinemos nuestra área. Ahí vamos a tener nuestro volumen de hidrocarburos. Una consulta. Sí, O sea, nosotros lo que vimos fueron los perfiles, pero o sea, nosotros lo interpretábamos, creo que no vimos
lo de la derecha, ¿no? Sí. Eso, o sea, cuando vos estás haciendo el perfilaje, o sea, lo que vos medís ya directamente te lo interpreta, o primero se hacen los perfiles y después se hacen las interpretaciones aparte, o ocurre todo simultáneo. No, se tiene que interpretar después. Eh, Hasta ahora la tecnología no nos reemplazó, Ah, está bien. ¿sí? Claro, o sea, es interpretación, o sea, todo lo de la derecha sería lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en la clase, pero con estas curvas. Claro, o Si sea, no me acuerdo. fíjense, o sea, acá, acá hay un montón de registros, ¿no? Sí, No sé si ustedes se acuerdan de esta curva verde es un gamma ray. sí. Con el gamma ray, ¿qué se podía determinar? La tipología, o sea, la tipología de roca, si era eh, Arena, metita, arcilla. claro, metita o Por ejemplo. Perfecto. Entonces, ¿y se acuerdan cuándo era arena y cuándo era arcilla en un gamma ray? ¿Se acuerdan? La cuanto más arcilla creo que era 110, la arena andaba por 30 unidades API. Bien. Lo primero que vamos a ver en el registro de pozos es que lo que tenemos que entender es que generalmente el gamma ray está indicando valores bajos cuando es arena y valores altos cuando es arcilla, sin ponerle un valor, porque hay arenas que pueden tener 50 grados API y seguir siendo arena, y vamos a tener arcillas que pueden tener un valor diferente a 100. O sea, tenemos que acostumbrarnos a no darle un valor. Lo que sí tenemos que entender es que cuando tengamos un gamma ray más bajo, como acá, respecto a este que es más alto, esta va a ser una arena. ¿Está bien? O potencialmente una arena. sí, ¿Sí? Después vamos a ver, digamos, que a su vez hay arenas que tienen gamma ray altos. sí, O sea, lo primero que tenemos que entender en esta materia, o en la industria, o cuando se estudia, se trabaja caracterizando los reservorios, es que nada es lineal. ¿Sí? Acá no hay nada lineal. O sea, no hay nada que nos diga, si el gamma ray leyó 43, es tal cosa. Hay que ponerlo en el contexto donde está, y quizás ese 43 no es el mismo, el 43 en un lugar es diferente al 43 en otro lugar. ¿Se entiende? claro. O sea, acá no hay nada lineal. Pero bueno, avancemos. O sea, tenemos un gamma ray y ya podemos pensar que esto es una arena. Sí. Nos vamos acá a las resistividades. ¿Resistividades vieron algo? Sí, sí vimos que, o sea, uno era conductivo y el otro no. Em, ¿Para qué servían las resistividades? ¿Les comentaron? para ver si había agua o hidrocarburo. Bien. ¿Cuándo puede haber agua y cuándo puede haber hidrocarburos? ¿Hasta qué valor de resistividad? Mm, Creo que cuando tenías petróleo puede ser 200 ohm por metro, una cosa así. Bueno, segunda acotación que debo hacer. Olvídense de los números. claro. Hablemos de resistividades altas y resistividades bajas. Ah, Porque vamos a ver, cuando nosotros vayamos a calcular saturación de agua, vamos a usar una ecuación, que es la fórmula de Archie. No sé si la vieron. En la No, ecuación, bueno, en la ecuación de Archie entran algunas variables que hay que tener en cuenta. Entonces, la resistividad, eh, o sea, la saturación de agua se va a calcular en función de la resistividad. Pero dentro de las variables, para calcular la saturación de agua, está la variable de la salinidad del agua. claro. Entonces la salinidad del agua es la que va a marcar un poco, el agua de formación, ¿no? Va a marcar, en realidad, si un valor de resistividad de 3 ohm puede ser hidrocarburo o puede ser agua. O sea, vuelvo a repetir, acá no hay nada lineal. En un lugar 3 ohm puede ser petróleo y en otro lugar puede ser agua. Sí, Por ejemplo, el hidrocarburo sí, nos acostumbramos a pensar que la resistividad en el hidrocarburo es alta,
¿cierto? ¿Por qué? Porque el hidrocarburo no es conductivo. Claro. Es lo primero que uno piensa, listo. El hidrocarburo no es conductivo, entonces al ser conductividad muy baja es muy resistivo, por eso 200 ohm. Pero no, pero a veces tienen 3 ohm, y les voy a mostrar ejemplos que también tienen petróleo. Y también hay casos en donde podemos tener resistividad de 100 ohm y ser agua. ¿Por qué pensarían eso ustedes? Por la diferencia en la salinidad, puede ser, o sea, los componentes que tiene el agua puede ser que sean más conductivos que otros. Exactamente. O sea, es lo que yo le digo, lo que falta en la ecuación de Archie. Cuando nosotros tenemos agua dulce, la resistividad, ¿cómo va a ser? Más, más alta que agua salada. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros vamos a pensar, tenemos 200 ohm, pero en vez de ser petróleo es agua dulce. Claro. Entonces, vuelvo a repetir, acá no hay nada lineal. Olvídense los números, salvo pero cuando lleguemos a calcular. ¿Está bien? Claro, o sea, por eso es que usamos tantos perfiles para determinar, por ejemplo, si es un reservorio con petróleo, si es un reservorio con agua Exactamente. Está bien. Lo que, por ahí lo vamos a ver un poco más adelante, pero por ejemplo, ustedes, dentro de los perfiles de pozo hay un universo gigantesco de perfiles posibles que se pueden hacer. Por ejemplo, perfiles de porosidad, hay cuatro tipos de registros diferentes que te determinan porosidad. Tenemos los sónicos, tenemos el densidad, tenemos el neutrón y tenemos resonancia magnética. Entonces, generalmente lo que se hace es, en el primer pozo exploratorio, si vemos que tiene chance, que le va muy bien, etc., porque cuando fuimos perforando el pozo fuimos viendo evidencia de que hay hidrocarburos, entonces generalmente es donde se corren la mayor cantidad de perfiles posibles. Seguimos con los pozos de delimitación, con la mayor cantidad de perfiles posibles, porque es el momento que es el crucial en donde nosotros tenemos que descubrir y delimitar. Tenemos que conocer al máximo todos los detalles de nuestro reservorio. Y para eso nos gastamos todo el dinero posible para que nos devuelva toda la mejor información posible. ¿Para qué cosa? Para que la diapositiva anterior de la integración de todas las escalas y toda la información, nosotros lleguemos al mejor resultado, o sea, al mejor entendimiento y con la menor incertidumbre posible. Cuando vayamos a desarrollar nuestro campo y sigamos perforando pozos, pero ya para desarrollar, nos vamos a quedar con la cantidad de perfiles necesarios, pero que nos permitan llegar al nivel de caracterización anterior. Porque ahí es donde vamos a aprender que con una cantidad X de perfiles que van a ser muchos menores que lo que hicimos al principio, vamos a llegar al mismo resultado. Eso es lo que generalmente uno hace. Es como que vamos entrando como en un embudo, gastando mucho y cada vez gastando menos, para que a su vez los proyectos sean económicos. Siguiendo con esta lógica, hacia la derecha acá tenemos en rojo un perfil de densidad, en negro un perfil de neutrón y en azul un perfil sónico. O sea que tenemos 3 perfiles de porosidad. Pero esta porosidad, a su vez, está calculada o con interacción, la combinación de alguno de ellos, y en este caso particularmente resonancia magnética. Acá tenemos esta curva de saturación de agua, fíjense que la curva azul acá es una saturación de agua bien baja, tenemos hidrocarburos, y acá la saturación de agua se fue a 80%, se fue a valores altos, entonces tenemos agua. Y lo vemos acá un poco en la resistividad, esta es la más lógica. Pero, en definitiva, esto se llama red espectral, o sea, una curva de uranio, una curva de potasio y de torio, y estas son nuestras curvas interpretadas. Entonces, con las primeras diapositivas de la clase de hoy, lo que vimos que teníamos dos objetivos, el objetivo mediato y el inmediato. Entonces, el mediato
Es que me va a decir a mí, y bueno, si yo quiero poner en producción este pozo, yo voy a punzar acá y me voy a alejar de esta zona de agua porque yo no quiero producir agua, yo quiero producir hidrocarburos. Pero con el objetivo inmediato, para poder caracterizar, ¿qué voy a determinar? Un contacto de agua, voy a calcular un espesor útil con hidrocarburo, voy a tener un promedio de porosidad para ese espesor útil, voy a tener un promedio de saturación de fluidos para ese espesor útil y voy a tener un promedio de permeabilidad para ese espesor útil. Y eso es lo que voy a llevar a los modelos. O sea, este espesor útil, por ejemplo, bueno, esto está en pie acá, pues supongamos que sean 25 metros. Con este promedio de saturación y con este promedio de porosidad y con el área que tenga, yo ya calculo mi volumen de hidrocarburos. Y voy a tener mi productividad con la permeabilidad que voy a tener acá. ¿Sí? Y la permeabilidad que voy a tener en cuenta va a ser este promedio, el del espesor útil. Fíjese que cuando yo me voy al agua, la permeabilidad sigue siendo muy buena, hasta mejor que en el hidrocarburo. O sea que mis chances de mover agua acá son muy altas. Cuando yo termine el pozo, tengo que tratar de producir nada más que esto. Pero en la vida del yacimiento, cuando esto empieza a producir y que pase, la presión empiece a caer, esta agua, ¿qué va a hacer esta agua? Esta agua va a empezar a subir. O sea, este contacto con el tiempo puede ir acá. Quiere decir que yo drené todo esto. Y acá vamos a tener una recuperación secundaria por inyección de agua natural. Voy a ir barriendo, barriendo, barriendo. Si yo tuviera nada más que esto producción, y yo digo, el agua avanzó, 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 capaz que yo acá voy a producir el 2% de petróleo. No es que no voy a producir más petróleo. Tengo que ver si me sigue siendo económico, nada más. 100 pozos a 2 metros son 200 metros. ¿Sí? 2 pozos de 2 metros son 4. Sí, no me conviene. Es un poco lo que hay que ir pensando. ¿Se entiende? Sí. Y una última consulta de esto. Recién nombraste el perfil de resonancia magnética, ¿no? Sí. ¿Ese perfil es común o no es tan común quizás como los otros? No, el perfil de resonancia magnética lo que tiene es que es más nuevo, Ah, pero cada vez se está haciendo más común. Porque después vamos a ver en clase las ventajas que tenemos por correr una resonancia magnética respecto a tener un densidad de neutrón, por ejemplo. claro, yo me O sea, acuerdo que era como más detallado, pero como que no se hacía tanto. No me acuerdo si era por el costo o por qué otra razón, pero... no, en realidad la información que da es muy buena. eh, 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 Después lo vamos a ver más en detalle. Pero hoy la resonancia magnética es un perfil totalmente incorporado a nuestros flujos de trabajo. Está Por bien. ejemplo, en nuestros proyectos de no convencionales, un perfil. A ver, en los proyectos de no convencionales, por ejemplo, de desarrollo en vaca muerta, eh, prácticamente no se corren perfiles. Se corren perfiles en los pozos pilotos, pero en los horizontales prácticamente no se corre nada, digamos. Se hacen nomás en los pilotos. O sea, hoy los proyectos de desarrollo de vaca muerta tienen más que ver con la logística que con todo esto, digamos, ¿no? O sea, se hace esto, a ver, ¿se acuerdan que yo le dije? Pozo exploratorio hacemos mucho y cada vez vamos haciendo menos. En el shale, en vaca muerta, en los pozos pilotos, que son como los exploratorios, también se sigue haciendo mucho, se registra mucho, se hace todo, pero cuando se van y se desarrollan los horizontales, ya prácticamente no se hace nada, se hace un camarrello, porque el tema de los shale es generar volumen, tiene que ver más con proyectos de tecnología en cuanto a la fractura y bueno, y mucha logística, digamos. Entonces, no sé,
Los pozos verticales, a ver, si nosotros vamos a desarrollar un campo, no sé, con 1000 pozos horizontales, no vamos a tener más de 20 pozos verticales. Un poco es así. No sé, ¿alguna otra pregunta? Y ahora que mencionaste eso de los pozos horizontales o verticales, ¿estos perfiles son de pozos verticales? Esto es vertical, sí. Está bien. Y nosotros vamos a ver ambos, ¿no? Vertical y horizontal. Nosotros todos estos trabajos los vamos a hacer en pozos verticales, pero la metodología de trabajo es la misma, para cualquier cosa. Ah, está bien. ¿Qué es lo que hay que tener? Por ejemplo, imagínense que nosotros vamos a tener un pozo, ¿ven esa línea que yo dibujé ahí? ¿La Sí, pudieron ver? sí se ve. Bueno, o sea, voy a tratar de... Esperen un segundito. Eh, voy a volver acá. Quiero buscar algún día. Así. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un pozo vertical, el pozo vertical es este, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a calcular un espesor útil, supongamos, será este espesor acá, ¿sí? 10 metros, ¿está bien? Por su porosidad, por su saturación, etc. Cuando nosotros hacemos un pozo dirigido, el pozo dirigido es esto, ¿está bien? Pero en realidad, nosotros lo tenemos que proyectar vertical, ¿está bien? Esto es nuestro TVD, que es el True Vertical Depth. ¿Lo vieron esto en perforación? Creo que sí. Ahora que lo dijiste, me parece que sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros registramos nuestros perfiles, ¿dónde los registramos? Los registramos acá, Claro, y ¿está después bien? hay que trasladarlo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros la interpretación la vamos a hacer acá, como si fuera esto. O sea, acá nosotros vamos a calcular porosidad, saturación, todo. Pero después lo tenemos que llevar ¿a dónde? Lo tenemos que llevar a nuestro pozo vertical. Entonces tenemos que calcular sobre el TBD cuál va a ser nuestro H1. Y trasladar acá las propiedades interpretadas acá. ¿Está bien? Pero la interpretación se hace acá. Y después lo trasladamos al TBD. Y lo mismo pasa con un horizontal. Nada más que con un horizontal, el volumen va a ser, no sé, 4 metros, 10 metros. En un horizontal que se haga sobre un convencional, por ejemplo, porque se hacen horizontales en convencionales o en tal. En un shale, cuando nosotros hagamos nuestro horizontal, y hasta en un convencional, ¿para qué lo hacemos? Por ejemplo, en un shale. Para poder fracturar todo esto. ¿Sí? Todo esto es lo que nosotros lo vamos a querer fracturar. O sea, es como querer agarrar y decir, bueno, perforamos todo un pozo horizontal sobre un nivel que tiene 5 metros, pero para poder conectar en cada de esos puntos 40 metros. Si yo me voy a este de acá, ¿sí? Y cada uno de estos es como si fueran estos 40 metros acá, verticales. ¿Se entienden? Pero yo lo que evalúo siempre es esto, porque es lo único que yo estoy viendo del pozo. ¿Dónde evalúo estos 40 metros? En mi piloto vertical.
Por eso yo cada tanto tengo que ir haciendo pilotos verticales para ver si esto me va cambiando. Entonces, sobre un piloto vertical yo puedo hacer una buena cantidad de path, de pozos horizontales y desarrollar todo. Así es como se trabaja. O sea, yo lo entiendo acá, en mi pozo vertical, y después lo termino desarrollando acá. ¿Se entendió? Ah, sí, sí, ahora sí se entendió. Va, o por lo menos yo lo entendí. No sé si me quieren hacer alguna pregunta algunos otros chicos, pero si no lo vamos a ir viendo. Pero madúrenlo y con la próxima clase, cuando sea, me pregunten y lo vamos hablando y lo vamos entendiendo. Por eso yo les digo que cuando nosotros vemos ecuaciones en esta materia son muy fáciles. El tema que hay que entender, bueno, ustedes van a ser ingenieros, digamos, y en esto, digamos, en esta industria, fundamentalmente cuando trabajamos en el subsuelo, con información geológica, con información de registros de pozos, con información indirecta fundamentalmente, no siempre 2 más 2 es 4. A veces 3,8 y a veces 4,1, aunque parezca mentira, pero es así. Voy a borrar esto. Estamos en perfiles de pozo y después entramos ya con los estudios de más detalle que tienen que ver con las muestras de roca. O sea, analizar muestras de roca, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué se relaciona? Con estudiar una corona. Entonces, fíjense que en una corona, esta es una corona, está feteada, o sea, la corona es un cilindro que cuando se llega al laboratorio, en un determinado momento, para estudiar la geología, se corta en 1/3 o 2/3. Entonces, se coloca, este es el tercio, donde se coloca, digamos, la parte cortada, así para arriba, para poder empezar a ver todos los detalles geológicos. Entonces acá ustedes pueden ver que hay una roca con clastos más gruesos, inmersos en una roca un poco más fina, que es un conglomerado. Fíjense, un conglomerado acá, otro conglomerado acá. Acá hay una roca más fina, acá se puede ver otro conglomerado. A su vez, fíjese el color. Acá tenemos un color muy clarito, acá tenemos colores más oscuros, o sea, acá no hay hidrocarburo, acá hay hidrocarburo. Y si tenemos hidrocarburo acá y si no tenemos acá, entonces, ¿qué se nos diferencia? Es posiblemente que esto sea más poroso, acá no sea poroso, etc. Y acá el geólogo empieza a determinar la litología, la fase, los ambientes sedimentarios, etc. Pero lo más importante es que cada uno de estos es 1 metro. O sea, acá tenemos 1 metro y acá tenemos 1 metro. O sea que la resolución vertical que tenemos acá, fíjense, estos son 5 centímetros y tenemos entre 5 y 10 centímetros o menos de resolución vertical. Y con un perfil de pozo podemos tener una resolución vertical quizás de alrededor de 60, 80 centímetros con toda la suerte. Salvo en algún perfil que después ya vamos a ver. Entonces, esta es la escala de resolución de una corona, en donde el geólogo tiene la oportunidad a su vez de describir macroscópicamente qué es lo que ve. O sea, está describiendo lo que ve. En cambio, con el perfil de pozo, no estamos describiendo lo que vemos. Estamos tomando una curva y de acuerdo a la información que tiene en cuanto a sus valores, lo vamos a tener que ir interpretando a ver qué es lo que es. Y es ahí donde perdimos la linealidad,
lo lineal, digamos, del pensamiento. Deja de ser lineal, porque la respuesta de la curva a veces quiere decir una cosa y a veces quiere decir otra, en el contexto. Por eso siempre hay que interpretar todas. Después vamos a ir viendo cómo. Pero bueno, esta es la escala de resolución de la corona, que fíjense, prácticamente todas las disciplinas tienen actuación acá. Y a su vez vamos a ir teniendo cada vez más resolución. Vamos a entrar a lo que son los análisis de imágenes. O sea, a ver un corte delgado, una microscopía electrónica y un CT scan. O sea, el CT scan es una tomografía. Así como la que nos hacen a nosotros, una tomografía a nosotros cuando tenemos que ir al médico por alguna razón, o alguien que conozcamos, nos hacen una tomografía computada. El mismo equipo de tomografía computada se pone la corona y se hace el estudio de tomografía. O sea que vamos a tener un estudio de la corona, de las diferentes densidades que va a tener esa corona. Cuando nosotros nos hacen una tomografía, nos observan también las diferentes densidades que tenemos para tratar de descubrir si tenemos alguna lesión. Bueno, esto no es una tomografía, esto es un corte delgado, esta es una microscopía electrónica y fíjense la escala de resolución, alrededor del milímetro. O sea, fíjense que nosotros acá estamos viendo un detalle de 1 milímetro para ponerlo a la escala de la corona, que está en el orden de los 10 centímetros o 5 centímetros, y para llevarlo a la escala del perfil alrededor de 1 metro. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, bueno, acá tenemos un corte delgado, los clastos, la porosidad, etc. Y esto es lo que se ve en una tomografía computada. Esto es un flujo de trabajo, digamos, usual. Entonces, fíjense cómo se ve la tomografía de una... esto es una foto de una corona, fíjense dónde se sacó el PLA. Esta es por eso dice que es óptica, o sea, esta es la imagen anterior de la corona, ¿no? O sea, es la corona, nada más un pedacito, donde podemos ver todos los detalles. Esto es la tomografía de una corona, pero lo que vemos en la tomografía es el cilindro, y pues tenemos la posibilidad, como todo esto se trabaja digitalmente, con una supercomputadora, con unos programas muy buenos, entonces uno tiene la posibilidad de empezar a cortar y ver el detalle, qué es lo que está pasando en este lugar. Tenemos la posibilidad... ¿Alguien me hizo alguna pregunta? Bueno. Tenemos la posibilidad de hacer un SEM, o sea, cada vez tener más resolución, y hasta poder hacer un FIB-SEM, que es hacer una microscopía electrónica a su vez de mucho más detalle, digamos, y fíjense el detalle que yo estoy viendo acá del poro. Y esto es a escala de nanómetro. O sea, esta es la escala en la cual nosotros vemos los shapes. Esta es la escala micrométrica donde podemos ver un reservorio común. O sea, cada vez le vamos incorporando mayor resolución para tratar de ver qué cosa, para poder ver el sistema de poros, para poder ver el sistema poral, cómo es y cómo se distribuye. Y en un shale, como el tamaño de poro es tan chiquito, la probabilidad es tan baja, lo podemos ver a esta escala. Pero lo que vamos a hacer después, lo que vemos acá, es tratar de ir llevándolo hasta la escala de la corona y hasta el perfil. Y eso es lo que nosotros llamamos, en los estudios de caracterización, el upscaling. O sea, es llevar una información de altísima resolución nanométrica hasta la escala del metro, del perfil. Y eso lo estamos haciendo un upscaling. Eso así como nosotros lo llamamos. Entonces acá, la idea de esto es ver cómo los diferentes estudios en las diferentes escalas las vamos a estar llevando a la escala del perfil del pozo alrededor del metro, donde acá nosotros vamos a concentrar todos nuestros estudios. Es sobre los perfiles donde nosotros vamos a cuantificar. Pero para cuantificar vamos a incorporar toda esta información, que tiene diferentes orígenes. Algunos los tomaremos como datos cualitativos,
y otro lo tomaremos como datos cuantitativos. Y tenemos que tener en cuenta las diferentes escalas de medición. A modo así didáctico, esto que acabamos de ver, lo podemos ver en el Google Earth. Cuando nosotros vemos la escala de Cuenca, nosotros lo que estamos viendo en el Google Earth es poder ver, digamos, la ciudad de Buenos Aires desde un avión muy arriba, y acá nosotros sabemos que está Buenos Aires, el Río de la Plata, la Bahía de San Borombón, una zona más agrícola, etcétera, ¿no? Otro país. Cuando nosotros vamos incrementando la resolución, nosotros ¿qué hacemos? Nos empezamos a acercar a Buenos Aires, como si fuera la línea sísmica. Entonces ya empezamos a reconocer algunos patrones que tienen que ver con el ejido urbano. Podemos ver algunas avenidas, algunas calles, etc. Cuando le vamos aumentando la resolución, a lo mejor ya llegamos a la escala del ensayo de Pozo, del perfil, ya podemos identificar las calles, una avenida, las calles, y ya empezamos a ver cada vez más detalles de la ¿cómo se llama?, de la Costanera Sur, etc. Vamos incorporando más detalles y ya sobre la avenida empezamos a identificar, bueno, ya pudimos ver el obelisco, empezamos a identificar techos. Empezamos a identificar techos, algunos autos, y si llegamos como si fuéramos a llegar a la escala de la microscopía electrónica, podemos ver ya detalles de los autos, árboles, etcétera, y quizás mucho más detallado. O sea que esto es como un ejemplo de que con esto que estamos viendo en el Google Earth lo podemos ver a través de diferentes disciplinas. Algunos datos los tomaremos como cualitativos, otros como cuantitativos, y los tenemos que llevar a la escala del perfil para cuantificar. Este es un flujo de trabajo en donde yo lo que quiero mostrar acá son los dos modelos que se trabajan, o se intenta o se realizan en los estudios de caracterización de reservorio. Lo primero que hacemos es un modelo estático en donde intervienen fundamentalmente estas disciplinas. Nosotros vamos a obtener un modelo estructural, o sea, vamos a saber si el reservorio está estructurado, si es una anticlinal, si está fallado, etc. Vamos a tener un modelo estratigráfico donde vamos a empezar a ver las facies, vamos a empezar a ver si hay zonas un poco mejores o peores. Va a venir los geólogos a decir, no, esta unidad se llama tanto, esta unidad se llama tanto, etc. Vamos a tener un modelo geofísico. Ese modelo geofísico va a tener que ver con aquellas de las leyes de velocidad, con aquellas líneas sísmicas, para poder, el modelo estructural está muy emparentado al modelo geofísico, y el modelo petrofísico es el que tiene que ver con nuestro cálculo de porosidad, saturación, permeabilidades, etc. Y con eso vamos a tener nuestro modelo estático. El modelo estático es el punto cero de nuestro reservorio. O sea, es cómo están en el punto cero todos nuestros fluidos diseminados, distribuidos, con todos estos elementos que tienen que ver con la geología, fundamentalmente. Y después, cuando le incorporamos un modelo de fluidos, o sea, si tenemos gas, si tenemos petróleo, qué grados API tiene, su composición, etc. Y el modelo de presiones, o sea, cuál va a ser nuestra presión estática, inicial del reservorio, etc. Nosotros, con estos dos modelos, estamos en condiciones de construir nuestro modelo dinámico. ¿Cuál es nuestro modelo dinámico? El modelo de simulación dinámica. O sea, en poder partir del tiempo cero, en el momento que le incorporamos nuestras características de fluido y de presiones, en el momento que empezamos a perforar nuestros pozos, cómo se va a comportar el yacimiento. Y en este punto, el modelo petrofísico también tiene injerencia en el modelo dinámico. ¿Por qué? Porque es el momento donde le vamos a incorporar la información de permeabilidad relativa, presión capilar, etc. Porque vamos a poder ver en la vida del yacimiento qué es lo que va pasando
con el movimiento de los fluidos, si tenemos contacto de agua, si el contacto se mueve, si las presiones caen, entonces si empezamos a inyectar agua, cómo van las presiones empiezan a aumentar de nuevo, porque estamos presionizando el reservorio, etc. Y eso lo vemos dentro de nuestro modelo dinámico. En este modelo dinámico, lo que nosotros vamos a tener, supongamos que hagamos este modelo en el año 10 de explotación del campo. Entonces, del año 0 hasta el 10, vamos a tener toda una historia de producción. Y nos va a servir para ajustar todas estas propiedades. Y en el modelo desde el año 10 en adelante es donde nosotros vamos a pronosticar. Entonces vamos a poder ver si tenemos un buen ajuste para atrás, vamos a poder decidir si, bueno, nos conviene seguir perforando pozos, dónde colocar los inyectores, etc. Entonces ahí, donde nosotros estamos en nuestra etapa de gerenciamiento del campo. Bueno, lo que podemos hacer es terminar acá, son 10 menos 5, casi. Podemos terminar acá y seguimos el viernes a las... el viernes a las 6 de la tarde. ¿Les parece? No, no hay problema.